algo más de lo que lo hacen, lo que deberían hacerlo. En cualquier caso, nosotros no vamos a dejar de hacerlo porque trabajamos para ustedes. Hasta mañana. Now, everybody, do it. My message, please help the Syrian. Siria necesita ayuda ya. Simplemente paren la guerra y no querremos venir a Europa. Paren la guerra ya. Just stop the war in Syria. Just that. Dice la frase proverbial que una imagen vale más que 1000 palabras. En las últimas horas no es una, sino dos las imágenes que están haciendo recapacitar a Occidente. La primera la acabamos de escuchar, el rotundo mensaje de un niño sirio de 13 años. La segunda es mucho más cruel, sin duda, de las peores que han dejado los telediarios. El fallecimiento de Aylan Kurdi, así se llama el niño de 3 años y haciendo boca arriba en la isla griega de Kos. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. No queremos ir a Europa, tan solo queremos que se acabe la guerra. La declaración de este niño, uno de los miles de refugiados que están llegando las últimas semanas a Europa, ha estremecido a Occidente. Es la prueba más evidente de la cruda realidad que viven miles de inmigrantes huir forzosamente de una muerte segura en su país en busca de una segunda oportunidad. La instantánea de Aylan Kurdi es concretamente en una playa de una isla griega, pero la avalancha que azota Europa por el este tiene como objetivo huir de la guerra. El destino último son países como Alemania o Suecia, también en menor medida Reino Unido. Los refugiados, sean de la ideología que sean y tengan la creencia que tengan, la mayoría musulmanes, por cierto, huyen forzosamente de sus países, principalmente de Siria. Este menor, tras habérsele negado el acceso a una estación de trenes húngara, solo pide una cosa: más determinación a Occidente. ¿Y cómo se traduce o en qué se traduce esta determinación? Pues ni más ni menos que en ayudar a los sirios a acabar con la guerra que padecen y hacer frente a la brutalidad del Estado Islámico, esa organización terrorista que está sembrando el pánico allí por donde pasa. Y esa ayuda se traduce en acciones militares sin ambajes. Dos niños con muy distinta suerte marcan la actualidad del conflicto de los refugiados. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues efectivamente, cuando al análisis de la realidad le hurtamos el sentimiento y la emoción, caemos en la crueldad, en la misma medida que nos precipitamos en la demencia cuando solo analizamos la realidad desde el sentimentalismo y la emoción. El niño sirio que pide que paren la guerra ya acaba de hacer el mejor análisis de la situación desde la emoción de su exilio, desde el dolor de su éxodo y desde la nostalgia de su patria perdida. Esa es la realidad que la barbarie hijasta del Estado Islámico está sembrando en casi todo el mundo. Para que el mar no arroje más cadáveres de niños en las playas del Mediterráneo, para acabar con el éxodo de los refugiados, hay que parar la guerra, como pide este adolescente sirio. Y para parar la guerra hay que hacérsela al Estado Islámico. Los romanos, que eran muy sabios, lo sabían muy bien. Si vis pacis, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El gobierno se plantea bajar de nuevo los impuestos tras la subida de un 5% en la recaudación hasta el mes de agosto. Las claves de esta mejora en el ingreso impositivo se encontrarían en la recuperación económica y en la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal. Así lo ha explicado Montoro, quien considera que si todos pagásemos a Hacienda, podrían incluso bajarse más rápidamente. Desde luego, si todos pagáramos los impuestos que nos corresponden pagar, podríamos bajar todavía más rápidamente los impuestos. Claro. Alfonso Guerra acusa a Artur Mas de dar un golpe de Estado a cámara lenta. Lo ha dicho en un contundente artículo en el que critica duramente la inacción del gobierno de Mariano Rajoy y ataca a todos aquellos pusilánimes, dice, que reniegan del artículo 155 de la Constitución. Huir hacia adelante es, para el socialista, la más execrable forma de cobardía. Guerra señala además como cómplices del golpe a la izquierda catalana y a los sindicatos. La formación de Alexis Tsipras se está tambaleando. Nueva Democracia
adelanta por primera vez a Syriza en las encuestas de cara a los comicios del próximo 20 de septiembre. Según el Partido Conservador, obtendría un 25,3% en la intención de voto frente al 25% de los populistas de Chipre. En las elecciones del 25 de enero de este mismo año, Syriza, recordamos, rozó la mayoría absoluta y alcanzó el 36% de los sufragios, mientras que Nueva Democracia obtuvo casi el 28%. Hoy Pablo Iglesias ha reconocido que Podemos se ha visto tocado por el efecto Grecia y admite errores. Y claro que esas cosas afectan, y errores propios. Yo he tenido muchos errores de tono. Lo hablábamos antes off the record. A mí se me nota cuando estoy enfadado y se me nota cuando siento la presión. Creo que tenemos que hacer las cosas mejor, creo que tenemos que cambiar de tono y creo que a mí se me tiene que notar más como soy. Y hoy jueves, en nuestra sección del Corruptómetro, explicaremos en qué consiste la presunta trama de corrupción según la cual Convergencia habría cobrado mordidas del 3% a cambio de la concesión de obras públicas. ¿En qué delitos habría incurrido la formación de Artur Mas? ¿A qué penas se enfrenta? Lo veremos todo de la mano del abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. En los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, De Gea se queda en el Manchester a ver si juega o no, y ahora parece incluso que puede que incluso le renueven. Estos de locos. Sí. Estos de locos. ¿Cómo cambia la actualidad deportiva en apenas unas horas? Bueno, en realidad hace unos días les decíamos que De Gea estaba prácticamente hecho por el Madrid. Después de la chapuza entre el Manchester United y el Real Madrid, su fichaje se frustró, Keylor Navas se quedó en el Real Madrid y De Gea se plantea ahora renovar para poder estar en Old Trafford el resto de contrato que le quede, más el que firme, de una manera mucho mejor. Casillas será titular ante Eslovaquia y también escucharemos en el tiempo de deportes a Pedro, que hoy ha alabado a Mourinho después de haberle criticado durante años en su estancia en el Barça. La Unión Europea insta a los Estados miembros a acoger al menos a 120.000 refugiados sirios de manera temporal. La nueva cuota propuesta por el Consejo Europeo triplicaría la cifra inicial, que recordemos estaba cifrada en 40.000. El próximo día 14 de septiembre, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, presentará en la reunión de emergencia de la Unión Europea varias propuestas y posibles soluciones, entre las que se encontrará el mecanismo de reubicación permanente. Por su parte, Angela Merkel y François Hollande han mantenido esta mañana una conversación telefónica en la que han acordado su intención de presentar ante la Unión una serie de propuestas conjuntas sobre la organización de la acogida de estos refugiados. Estas contemplarán el reparto justo en Europa, la armonización de las normas para reforzar el sistema de asilo europeo y el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Hollande ha declarado que los compromisos adquiridos hasta ahora no son suficientes y ha añadido que la difusión de las imágenes del cadáver del niño sirio en una playa deben constituir una llamada a la responsabilidad de todos. Tiempo de detenerse en esta instantánea a la que hacía referencia François Hollande. La familia de Aylan, el niño de 3 años que perdió la vida y lo están viendo en sus pantallas, tratando de llegar a orillas griegas y cuya imagen yacido en una playa ha conmocionado al mundo, había solicitado asilo a Canadá, pero las autoridades del país americano denegaron su petición. Hoy su padre, Abdullah Kurdi, único superviviente junto a un vecino de Kobane del bote en el que fallecieron 17 personas, 5 de ellas niños, ha rechazado el ofrecimiento de asilo extendido por Canadá tras la tragedia y ha mostrado su intención de regresar a Kobane, donde dice pasará el resto de su vida. ¿Debía o no debía publicarse la foto del pequeño Aylan? Es el debate que hoy, 13 de septiembre, acapara a gran parte de los profesionales del mundo de la comunicación. Nosotros hemos querido someterlo a la opinión de los periodistas Eduardo García Serrano y Xavier Orcajo en un cara a cara. Comienza Eduardo García Serrano. Yo sí creo que hay que publicar la foto del pequeño cadáver del niño en las playas turcas. Solo sabiendo lo que está pasando seremos capaces de hacer frente al Estado Islámico. Tenemos que conocer el horror que está desplegando la yihad del Estado Islámico en Siria, en el Oriente Medio y Próximo, para tomar una determinación y saber a qué nos enfrentamos. Yo creo que no, que desde luego que no, que los niños tienen que estar preservados, que esos son los códigos deontológicos de este oficio, que ese niño, si hubiera muerto en un derrumbe de un edificio en el barrio de Tetuán, en Madrid, no hubiera salido jamás en los medios de comunicación. Hubiera salido con la imagen preservada tomando un helado, bañándose en una piscina. Así es que por mucho que le convenga a cierta parte ideológica en Europa, no. Estoy de acuerdo contigo, Javier, pero si no hubiera sido por las imágenes de la barbarie totalitaria soviética y nazi en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, las fosas de Katyn, si no hubiera sido por esa niña vietnamita que corría abrasada en Napal por una carretera, nunca hubiéramos sabido a qué es capaz de llegar el totalitarismo en el género humano.
Los tiempos han cambiado, nos hemos dotado de normas. Las normas de los medios es preservar a los niños, cuando mueren y cuando no. Y desde luego sean o no sean refugiados de causas que yo comparto y que son muy nobles, pero los niños no. Los niños no se pueden utilizar. Además, en la información tenemos ya experiencias muy crueles y muy amargas de imágenes que luego han resultado ser incómodas o no ciertas. Gracias a ambos, mientras la estación de trenes Keleti en Budapest sigue sumida en el caos tras la decisión del gobierno húngaro de suspender todos los trenes con salida al extranjero. En torno a las 8:30 de la mañana, la policía húngara, que se atrincheraba a las puertas de la estación, se retiraba dejando el paso libre. Sin embargo, poco después, las autoridades anunciaban que las conexiones ferroviarias internacionales quedaban interrumpidas por un periodo indeterminado, alegando razones de seguridad. El pánico se ha apoderado de los refugiados. Cientos de personas corrían de un lado para otro tratando de subirse a una de las máquinas estacionadas en los andenes. Lo ven como se estaban golpeando en la entrada de los vehículos. Ha sido tal el pánico que muchos no han reparado siquiera en que se trataba de un tren regional y no internacional. En pocos minutos los vagones se llenaban de niños y adultos hacinados contra las ventanas con la esperanza de que en algún momento iniciasen el movimiento. De momento, las salidas al extranjero siguen en suspenso. Siria necesita ayuda ya. Simplemente paren la guerra y no querremos venir a Europa. Paren la guerra ya. Para el primer ministro húngaro, los refugiados no son un problema de Hungría, sino para Alemania. Martin Schulz, presidente de la Comisión Europea, dice que si no hay respuestas comunes ante esta tragedia, se corre el riesgo de una fractura del viejo continente. El problema no es europeo, es un problema alemán. Nadie quiere permanecer en Hungría. Tenemos unas regulaciones muy claras y los cancilleres de Austria y Alemania han dicho claramente que nadie puede salir sin haber sido registrado. No es una estrategia, es cumplir la legislación. Mi llamamiento es que Hungría contribuya a llegar a una solución europea común. Las medidas individuales no solucionan el problema, sino una respuesta europea común. Seguimos hablando de este conflicto que está viviendo porque son sorprendentes y también podríamos decir que desconcertantes las imágenes que nos llegan desde Macedonia. En ellas van a ver cómo varios refugiados sirios rechazan los paquetes de alimentos que les ofrece la policía. Se desconocen los motivos de su negativa, aunque son muchos los medios de comunicación que han interpretado el gesto como el rechazo a la cruz que los paquetes llevan impresos en su exterior. El drama humanitario de los cientos de miles de sirios que escapan del terror ha generado toda clase de reacciones también en España. Mientras el presidente del gobierno se muestra cauto ante lo que pueda decidir Europa, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido reabrir los consulados en Siria para acoger a los refugiados. La fotografía que hemos visto hoy en los medios de comunicación y que han recogido también las televisiones ayer por la noche es verdaderamente dramática, es espeluznante, ¿no? Estamos ante el reto más importante y con una enorme diferencia sobre todos los demás que tenemos que abordar los europeos. Presentar una batería de medidas que vamos a presentar en Bruselas y simultáneamente en todos los parlamentos autonómicos en los que estamos. Y en la que decimos una cosa muy clara: hay que derogar el protocolo Dublín III, que es el que implica que no se pueda pedir asilo en las embajadas y los consulados de países de la Unión Europea. Yo creo que esta crisis está poniendo a todos los dirigentes europeos en la tesitura de asumir una responsabilidad que el nuestro no está asumiendo. Las elecciones generales van a ser muy probablemente, y cambiamos de asunto, en las vísperas de Navidad. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica. Rajoy decide de esta manera retrasar un mes los comicios nacionales con el objetivo de aprobar los presupuestos de 2016 antes de esa fecha. Hemos presentado los presupuestos, ya ha habido los debates de totalidad, ahora se tienen que aprobar primero en el Congreso y luego en el Senado, y una vez que se aprueben los presupuestos yo convocaré elecciones, no puedo decirle la fecha exacta, pero sí que serán en el mes de diciembre. El presidente del gobierno también se ha referido a la posibilidad de una pinza electoral entre PSOE y Podemos que desbancase a los populares del Palacio de la Moncloa, aunque el PP ganase los comicios. Un posible pacto al que uno de los implicados, Pablo Iglesias, no le ve muchas posibilidades. Creo que cuando hablamos de gobernar un país, hablamos de algo diferente a gobernar una comunidad autónoma. Y a mí me gustaría de verdad que los socialistas cambiasen, pero parece que no demuestran su voluntad de cambiar. Lo veo en el Parlamento Europeo, donde votan el 80% de las veces junto con el Partido Popular, y lo veo aquí con Soraya Sáez y Felipe González dándose palmaditas en la espalda el uno al otro.
Iglesias también ha querido hablar de recuperación. Asegura que por mucho crecimiento del PIB que haya, con los datos de paro y de pobreza existentes es un insulto hablar de recuperación. Y que las condiciones de trabajo en nuestro país cada vez son peores. Hablar de recuperación yo creo que es un insulto a los ciudadanos. Claro, habla de recuperación el señor Rajoy, que tiene un sueldo estupendo y una jubilación estupenda y que vive muy bien. El PIB crece a un ritmo vertiginoso. El paro en España está bajando pese al bache de agosto, con lo que la previsión del Gobierno sigue siendo de crear este año 600.000 empleos. Hemos salido a la calle. ¿Están ustedes notando la recuperación? Buenas noches, Beatriz. En la calle la mayoría se siente contenta con estas cifras que hemos conocido, aunque no se sienten tan optimistas porque creen que las cosas podrían hacerse aún mejores y que las cifras podrían ser más positivas de lo que hemos conocido. La cosa va un poco mejor, pero a lo mejor no todo lo mejor que ellos nos están diciendo. Hombre, yo creo que ha mejorado, pero todavía hay gente que está pasándolo muy mal, me parece. Pero yo creo que el país va levantando, ¿eh? Pues que hemos mejorado, ¿qué voy a creer? La verdad, lo que hay, lo que está ahí es que está. Por lo menos estamos mejorando, pero no se ve, la mejora no se ve. A la recuperación y al paro se refería la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien sin el más mínimo pudor o disimulo se veía abocada a reconocer que no sabe cuántos parados hay en la ciudad de Madrid. No había visto los datos. Hombre, en Madrid vemos una diferencia tremenda entre los determinados barrios. No te lo sé decir. Yo te puedo decir que hay una diferencia grande entre unos y otros barrios, ¿no? Y tenemos datos de un 26% aproximadamente que puede ser en Villaverde o de un 6% que puede ser en el barrio Salamanca, ¿no? Tiempo de análisis. Eduardo, ¿te sorprende el desconocimiento de Carmena? A mí no, supongo que a los parados que le han votado sí. La alcaldesa de Madrid es muy ducha en la manipulación de la solidaridad con mando a distancia. Cualquier paria de la tierra, de los que se ensalzan en su himno, la Internacional, tiene un sitio en su corazoncito, pero no en su lujosa vivienda del Parque del Conde de Orgaz, una de las zonas residenciales más exclusivas y elitistas de Madrid. Es tan solidaria, esta privilegiada comunista, que ha ofrecido Madrid como ciudad refugio a todos los que desesperan en las alambradas de Hungría. Porque vaya por Dios, señora Carmena, Europa no los deja pasar a todos a la vez. Manuela Carmena es muy solidaria con los que están tan lejos, que solo aparecen en las pantallas de los telediarios, pero con su prójimo, que viene de próximo, o sea, con sus vecinos, no es tan solidaria como con los kurdos, los mongoles o los bosquimanos, sobre todo si sus vecinos están en el paro. La alcaldesa de Madrid acaba de confesar con desparpajo y sin pudor que no sabe cuántos parados hay en su ciudad. Se sabe, seguro, de memoria la lista de comunistas kurdos represaliados por Turquía, pero no sabe cuántos de sus vecinos, que son los que le pagan el sueldo, están en las alambradas del paro. Si ayer era Artur Mas quien atribuía una conspiración del Estado a los registros en la sede de la Convergencia Democrática de Cataluña por el 3%, hoy el presidente del Gobierno ha querido responder al líder independentista. Mariano Rajoy asegura que en su día la justicia también registró la sede de su partido y no sucedió nada. Todo se circunscribió a la normalidad judicial. A juicio del líder popular, Mas no asume la culpa. El juez ordena, en este caso a la Guardia Civil, pero podía haber ordenado o a los Mossos de Escuadra o a la propia Policía Nacional que entren en determinadas sedes, como ordenó algún juez que entrasen en la sede de mi partido, siendo yo presidente del Gobierno. Los jueces son independientes y creo que ya está bien de no asumir nunca ninguna responsabilidad y de echarle toda la culpa de lo que pasa a los de fuera. Hoy Artur Mas ha vuelto a defender la actuación de los miembros de su partido y ha evitado condenar o reconocer actitudes irregulares o ilegales. La acción política del partido. Yo me he dedicado siempre a ella. Ahora, en cuanto a la gestión administrativa y económica, hay algunas personas de las que yo me fío plenamente. Y por tanto, si ustedes dicen, Convergencia tampoco ha actuado irregularmente, yo le digo que algunas de estas personas no han actuado regularmente. Además, en las próximas elecciones catalanas, el republicano Oriol Junqueras, preguntados hoy sobre si le convencieron las explicaciones del presidente de la Generalitat sobre los casos de corrupción de su partido, no se ha querido mojar y con una evasiva ha dicho que le asquea la corrupción. A nosotros, a Esquerra Republicana, la corrupción nos asquea, nos da asco. Y nos da asco por muchas razones. Primero, desde una perspectiva moral, ética, desde una perspectiva política.
Más reacciones. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que Artur Mas vuelve a envolverse en la estelada para tapar los casos claros, dice, de corrupción. Yo creo que con eso está todo dicho, como en Cataluña el Oasis ha tapado la corrupción, o sea, un presidente en apuros por la corrupción sentado y dando explicaciones, y el líder de la oposición supuesto, el señor de Esquerra Republicana, ausente en esa Cámara, ¿no? Seguimos en Cataluña porque Pablo Iglesias ha abierto la puerta a reformar la Constitución española para que se pueda llevar a cabo en Cataluña un referéndum como se hizo en Escocia, donde ha dicho que se llevó a cabo y la sangre no llegó al río. Lo ha hecho el día en el que ha negado el carácter plebiscitario de los comicios del próximo 27 de septiembre. Para nosotros el derecho a decidir es fundamental, y el derecho a decidir se hace a través de un referéndum, no a través de estas elecciones que al fin y al cabo lo que deciden es quién se va a sentar en el Parlamento de Cataluña. El Partido Popular prevé que en el plazo de un mes ya esté vigente la reforma del Tribunal Constitucional que permita al alto tribunal sancionar a quien no cumpla las leyes. Una reforma a la que Rajoy está dispuesto a llegar a un acuerdo con quien se quiera sumar. ¿Cómo se puede ahora reprochar a un partido político que tiene la obligación de seguir gobernando el que su grupo parlamentario presente una proposición de ley? Y si quieren acuerdo, yo me brindo a que haya un entendimiento en las Cortes. Jueves inauguramos en esta nueva temporada la sección del corruptómetro, muy ligada con todo lo que acabamos de hablar. Juan Ignacio Fuster Fabra, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Una nueva temporada, esperemos que hasta el final, si Dios quiere, por cierto. Bueno, comisiones mordidas, 3%. Comisión Democrática de Cataluña habría cobrado en diferentes ayuntamientos a cambio de concesiones de obras públicas. ¿A qué tipo de delito estamos hablando en este tipo de mordidas o comisiones? Pues por la investigación que se ha llevado por la Guardia Civil y que se está continuando por parte de la Fiscalía, se hablan de varios delitos. En primer lugar, el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Esa es la base, quizás, de toda la investigación, porque al final lo que se está intentando averiguar es si este partido político en particular se está financiando de una manera irregular con esas comisiones, esas mordidas por adjudicación de contratos. El siguiente delito de tráfico de influencias, que es un delito obviamente que se enmarca en el espacio en el cual esas informaciones que pueden existir favorecedoras hacia una empresa, pues se facilitan para que pueda adquirir ese, por ejemplo, contrato de carácter público. Por otra parte, tenemos el delito de malversación, que es de caudales públicos, que es básicamente administrar mal ese dinero que va destinado para un fin determinado y que lo que se está haciendo es básicamente, pues en este caso, desviarlo para unos fines que no tienen nada que ver con su finalidad para el caso de las administraciones públicas. Y por último, el delito de cohecho. Es el delito más típico y es un delito que además tiene una penalidad muy elevada, porque es cuando se entrega una dádiva, se entrega una comisión, se entrega un presente o algún tipo de beneficio, en este caso al político, para conseguir un contrato público, conseguir una adjudicación. Señor Fuster Fabra, ¿y cómo están tipificados en el Código Penal los delitos que acaba de enumerar, de financiación ilegal, de tráfico de influencias, malversación y cohecho? Todos estos delitos vienen aparejados, entre otros, con penas de prisión y además vienen aparejados con penas de inhabilitación en caso de funcionarios públicos y que pueden acarrear obviamente entrada en prisión por varios años. Por ejemplo, el delito de financiación ilegal tenemos una pena que puede llegar hasta los 5 años de prisión y que puede haber un agravante en su mitad superior si quien lo ha cometido dirige estas instituciones o estructuras, ¿no? En el tráfico de influencias tenemos penas de prisión de hasta 2 años e inhabilitación de hasta 9 años, lo cual es también muy importante. Malversación de fondos tiene una pena de 2 a 6 años en su tipo general y que puede haber una inhabilitación de hasta 10 años. Todo esto se agravaría, por ejemplo, en el delito de malversación si las cantidades son más elevadas según lo que se establece en el Código Penal. Y por último, el delito de cohecho, de 6 meses a 2 años la pena de prisión. Bueno, todo esto en cuanto a penas de prisión, como usted ha dicho, pero en el supuesto de que vayan a la cárcel toda la gente que se habría llevado finalmente dinero público, ¿ese dinero se debe devolver, ese dinero sustraído a la administración pública, al fin y al cabo a todos los ciudadanos o no? En los procedimientos judiciales lo fundamental es entender que existen 2 vías. La primera, que tiene que cumplir con la pena de prisión, que es importante porque es el castigo por haber cometido el delito. Y en segundo lugar, tiene que cumplir esa responsabilidad civil por haber sustraído un dinero, haber malversado un dinero, por ejemplo, y en ese caso tendría que devolver el dinero y muchas veces, por ejemplo, en los delitos de cohecho, se tiene que devolver una cantidad
que es la fija, más un duplo de lo que se ha sustraído en este caso o se ha adquirido por ejemplo, el delito de cohecho. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no se consigue devolver porque no existen bienes suficientes embargables para este tipo de asuntos. Señor Fuster Fabra, ¿y cómo debería licitarse correctamente la concesión de una obra pública? Esto está perfectamente regulado por la ley. Además son procedimientos que son de carácter público y están a disposición de todo el mundo, y es muy sencillo. Se abre generalmente un concurso público. En ese concurso se presentan las empresas que tienen las posibilidades de precisamente optar a ese contrato, y en el caso de que tengan todas las condiciones y requisitos se les otorga y se publica oficialmente en el boletín oficial correspondiente. Ya por último, señor Fuster Fabra, ayer el señor Mas dijo con esa comparecencia parlamentaria que un día antes de los registros en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña, un periodista o algún medio de comunicación había alertado a varios dirigentes de Convergencia Democrática de que se iban a producir esos registros. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues además de ser surrealista, porque precisamente nos ha llamado mucha atención que haga semejante manifestación y que no haya hecho nada al respecto. Claro. Si tiene conocimiento de que una operación judicial se puede obstruir o se puede tener conocimiento de ella y puede haber una variación en el transcurso de la misma, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales y policiales y decir: ojo, que esta intervención que se va a producir se ha filtrado y puede existir un problema a la hora de practicarla. Pues señor Fuster Fabra, muchísimas gracias por su tiempo y le esperamos el jueves de la semana que viene. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tiempo para los deportes. Juan Manuel, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, De Gea vuelve a centrar nuevamente la actualidad deportiva, ¿no? Sí, la actualidad deportiva de la selección española y también de la Premier League y del Real Madrid. Como os comentábamos ayer, el meta toledano todavía no sabe si renovará con el United y por tanto tendrá mucho más fácil quedarse allí en Old Trafford, o por contra si espera este año que le queda de contrato para facilitar su salida al Real Madrid. Ayer en el entrenamiento de la selección, que os retransmitimos en directo en este telediario, recibió muchísimo cariño de la afición, de la grada, también de sus compañeros, mientras medita esa decisión. Hoy ha hablado Azpilicueta, también jugador en la Premier League, en este caso del Chelsea, que ha expresado cómo cree que recibirá la grada mancuniana a todavía su portero. Personalmente, como rival, lo he vivido en ese campo, el cariño que le tienen y que seguro que lo va a seguir teniendo. Es un público que respeta muchísimo, que valora cuando el jugador lo da todo. Creo que David siempre lo ha dado y lo va a dar, y seguro que bueno, aunque lo voy a sufrir como rival, pero como es buen amigo mío, seguro que va a ir todo bien. Bueno, parece ser, según Azpilicueta, que le perdonarán. En el aspecto puramente deportivo de la selección española, Vicente del Bosque tiene la única duda en el centro del campo de si jugará Coque o Cazorla, pero lo que tiene claro es que jugará en la portería Casellas, que como estamos viendo, hizo este paradón ayer en el entrenamiento de la selección del meta del Oporto, que parece muy en forma. Y de meta a meta, en este caso a Keylor Navas. Hoy en Valdebebas ha salido, el público le ha reclamado, muy cariñoso ha estado con todos los aficionados presentes en la ciudad deportiva del Real Madrid, y parece ser que el club efectivamente aceptará su petición y le renovará por esos 4 millones que le ha ofrecido el Manchester United. De momento el meta tico guarda silencio. Escuchémosle. ¿Cómo transcurrieron las horas durante la noche del 31? Ha sido una foto por Keylor. ¿Notas el respaldo de los compañeros en el vestuario? Por favor, los micrófonos. Keylor. ¿Cómo esperas que te reciba el Bernabéu, Keylor? ¿Te ves respaldado por la afición, Keylor? Gracias. Después de que te vacunaran. Gracias, Keylor. Gracias. Bueno, y otro jugador de la selección española y también de la Premier League, Pedro Rodríguez. Otro jugador que pasa del Barcelona al Chelsea y milagrosamente pasa de echar pestes de Mourinho a alabarle. Ha dado una entrevista al canario a Marca y en este caso vamos a escuchar cómo alaba al que ya es su entrenador, el siempre polémico José Mourinho. ¿Cambia mucho el Mourinho de cara a cara al que podemos conocer nosotros? Sí, evidentemente que sí. Esto es para la gente, sonará raro, pero sí, evidentemente él cuando llegas ella te trata como uno de su familia, como un jugador querido. Sabemos que Mou tiene mucho carácter, mucha mentalidad y eso también es bueno para nosotros. Evidentemente que yo desde que he llegado me he encontrado cómodo a sus órdenes en los entrenamientos, con las pautas que me ha dado dentro del equipo y eso es lo más importante. Bueno, del Barcelona, Robert Fernández, el secretario técnico, el director técnico del Fútbol Club Barcelona, ha concedido una entrevista a medios catalanes, a Sport, a Mundo Deportivo, y ha aclarado varias cuestiones del futuro de la entidad azulgrana. Ha dicho que Neymar va a renovar y también ha hablado de la posibilidad de fichar en invierno a un sustituto de Pedro. Escuchémosle.
En estos 4 meses pues valoraremos si realmente es necesario y si realmente aporta cosas buenas, pero sí que es cierto que tenemos esa posibilidad patente ahí. Sí, también es una renovación que vamos a tener dentro de poco y que seguramente también llegaremos a un acuerdo. Nos vamos con una noticia que nos temíamos. Chris Froome, el piloto no, en este caso el ciclista británico del equipo Sky, tiene que abandonar la Vuelta Ciclista a España después de esta aparatosa caída en la que se rompió el pie. Muy valiente, el ciclista nacido en Kenia completó la etapa con una rotura en su tobillo, pero hoy no ha podido tomar la salida en una etapa que ha ganado Van Povel. Pues muchísimas gracias, Juanma. Se nos acaba el tiempo. Les dejamos a continuación con Punto Pelota, con nuevo horario de Champions, y después a las 10 de la noche el Gato al Agua, como cada día, de lunes a viernes. Gracias. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntual a las 8 de la tarde. Que pasen muy buena noche y hasta entonces. Now, everybody. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack Multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional. Y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Tú eres la estrella. Queremos estar siempre al lado de nuestros clientes. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren que alguien les ayude cuando tienen un problema. Por eso, llegamos en menos de 3 horas cuando tienes una avería. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Un saludo para todos mis amigos de Trending Music. Un saludo muy fuerte a nuestros amigos de Trending Music. Mando un abrazo muy grande a Trending Music. Bueno, un saludo a toda la gente de Trending Music. Mandamos un saludo a Trending Music. Y un abrazo muy grande a Almudena y a Víctor y a todo el equipo de Trending Music. Un saludo para Trending Music. El único programa de música gay, Trending Music. ¡El único! Un saludo muy fuerte para Trending Music. Un saludo para Trending Music. Trending Music. Trending Music. Trending Music, un beso. Todos los sábados a la 1 de la tarde en Intereconomía Televisión. ¿Dónde pueden vernos? En la TDT, en la Comunidad de Madrid, en Guadalajara, en Alcarria Televisión, en Aragón, en la General TV, en Murcia, Canal 8, Baleares, Galicia y en Melilla, en el Canal 43. También por cable en Movistar Televisión, ONO, Telecable, Euskaltel, R Galicia, AOTEC y Britel. Y también en nuestra página de internet intereconomía.tv. Bienvenidos al arte de la precisión en la cabalgata deportiva Gillette. Vamos primeramente a Japón para aprender qué hace falta para ser un judoka de clase mundial. El judo es un deporte que emana de la cultura japonesa y requiere mucha atención al detalle y una ejecución perfecta. La cabalgata deportiva Gillette visita al doble campeón mundial Ricky Nakaya mientras él se prepara para defender su título. El judo es un deporte muy difícil de explicar en comparación con el fútbol o el béisbol. Es uno de esos deportes que si lo entiendes en detalle, pero si no lo entiendes no sabes qué está ocurriendo. Hay que recordar que el judo es un deporte japonés con raíces en la historia de Japón. En judo, los puntos los ganas con un ippon, un wasari y un yuko. El ippon es una técnica muy veloz de proyección que te gana la mayor puntuación posible. Todo mundo puede ver claramente
cuando se ha ejecutado un ippon. Un wasari es cuando proyectas al oponente de forma menos dinámica que en el ippon sin la velocidad correcta. Un yuko es cuando proyectas al adversario con menos velocidad que en el wasari. Es muy difícil explicarlo en palabras, pero esas son las 3 formas de ganar puntos en judo. Hay 4 técnicas básicas: proyección, inmovilización, estrangulación y luxación. Lo más común es la proyección de pie, cuando sujetas a tu oponente antes de forzarlo al piso. Para asegurarte que la espalda de tu oponente toque el piso, es muy importante la forma en que ejecutas la proyección y la forma en que tu oponente cae. Esto depende de cómo te haces de su vestimenta. Al luchar te enfocas en dónde asirlos, para poder lanzarlos de cierta manera, para que caigan de cierto modo. Mientras que la técnica y la agilidad son indudablemente importantes, Nakaya cree que investigar hasta tener un conocimiento muy preciso de cada uno de sus oponentes es crucial para tener éxito en el escenario mundial. Cada judoka tiene sus propias características, lanzamientos y técnicas que funcionan para él. Y tienes que pensar cuáles de tus técnicas funcionarán mejor cuando enfrentas a diversos oponentes. En la final del campeonato mundial el año pasado enfrenté a un oponente a quien nunca había enfrentado antes, pero había entrenado con él muchas veces y estaba consciente de cuán fuerte era. Sentí que tenía que investigarlo a fondo y me preparé todo lo posible antes del encuentro mismo. Él se puso al frente, de hecho, pero yo tenía mucha confianza en que podía ganarle y me apoyé en esa confianza. Luché hasta el final y gané el duelo con un ippon. En cuanto lo lancé al aire me dije, ya gané. Pero en judo hay un juez principal y un jurado que usan vídeos para analizar varias técnicas. Si ellos no creen que es un ippon, no es un ippon. De modo que incluso luego de hacer el ippon, tenía que estar listo para luchar de nuevo si era necesario. No fue sino hasta que ellos tomaron su decisión y me otorgaron el ippon que pude pensar, sí, lo logré. Y solo en ese momento pude relajarme. Nunca hay nada cierto en el judo. Es cosa de investigar. Investigar e investigar más vez tras vez. Esa es la única forma en que puedes prepararte. Creo que también hay que mantenerse al día y evolucionando como judoka para tener éxito, aunque eso requiere mucho trabajo. Creo que lo más importante para mí es seguir investigando a mis oponentes, incluso más de lo que he hecho hasta aquí. Y ahora vemos tenis de grandes maestros en el Masters de Montreal, Canadá. El duelo por el título enfrentó al recién asignado número 2 mundial Andy Murray contra el número 1 del mundo Novak Djokovic. Murray inició con mucha energía y pronto tenía oportunidad de romper el servicio de Djokovic. Y más buen juego de Murray. Aquí vuelve decidido a encontrar la manera de romper el servicio. El tenista escocés logró por fin romper en el 6º intento. Y esta vez logra convertir y se pone al frente en este set aquí en Montreal. Este fue un duelo ferozmente disputado, digno de los 2 mejores jugadores del mundo. Djokovic servía para seguir en el set cuando Murray atacó otra vez. Excelente intercambio y Murray logra sorprender a Djokovic al final. Andy Murray está ya a mitad del camino. Un magnífico primer set del número 2 mundial.
Como era de esperarse, Djokovic volvió a la lucha con todo en el segundo set, atacando duro el servicio de Murray. Buen retorno. Esa decisión, por cierto, fue revocada y Djokovic rompió el servicio de Murray. El escocés emparejó la cuenta, pero Djokovic no estaba vencido. ¡Oh! Ese servicio se fue largo. Otro rompimiento de servicio y una vez más Djokovic se pone al frente. Luego de otro apasionante set, el número 1 mundial estaba a punto de empatar la cuenta. Hermoso despliegue de Djokovic. Un toque fabuloso en la dejada. La colocó exactamente en el lugar preciso. Y vamos camino de un set decisivo aquí en Montreal. Andy Murray había cerrado mal en sus recientes duelos contra el maestro serbio, pero en esta ocasión fue el escocés quien anotó primero en el tercer set. Puntos fabulosos de Andy Murray. Y qué buena manera de iniciar este set decisivo. El quinto juego del tercer set fue crítico. Murray tendría que enfrentar 6 puntos de rompimiento. Buen segundo servicio. Más bien hay que decir que fue un espléndido servicio. Tomó mucho trabajo luchando con de nuevo por toda la cancha. Un esfuerzo titánico de Andy Murray. 26 puntos en su servicio. Y con la ventaja 5-3, Murray servía por la victoria. ¡Fantástico! Murray es campeón en Montreal. Finalmente logra derrotar al número 1 mundial en su primera victoria sobre Novak Djokovic en más de 2 años. Su primer triunfo en 9 intentos. And all I want is love, and all I want is fun. Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su competitividad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque las pymes ya no quieren palabras, quieren ahorrar. Por ejemplo, si tienes una panadería, puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6. ¿Dónde pueden vernos? En la TDT, en la Comunidad de Madrid, en Guadalajara, en Alcarria Televisión, en Aragón, en la General TV, en Murcia, Canal 8, Baleares, Galicia y en Melilla, en el Canal 43. También por cable en Movistar Televisión, ONO, Telecable, Euskaltel, R Galicia, AOTEC y Britel. Y también en nuestra página de internet intereconomía.tv. El Grupo Intereconomía pone a su disposición el fondo editorial de la biblioteca Homo Legends, libros de calidad excepcional que hay que tener en la biblioteca.
Cada semana podrá adquirir 4 libros por 49 euros, gastos de envío incluidos, más una figura de El gato al agua, obras imprescindibles como Tiempos modernos, de Paul Johnson, Plaza del Castillo y Diccionario para un macuto, de Rafael García Serrano, o El Catecismo de Suma Teológica. Para solicitar la oferta, puede enviar un mensaje con su dirección postal y datos de contacto a propuestas@intereconomía.com o llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 24 64 y recibirá su pedido en su casa contra reembolso. Conozca los libros de oferta cada semana en las distintas ediciones de la redacción abierta de Intereconomía. No desaproveche esta oportunidad de completar su biblioteca y compartir con su familia grandes obras de la literatura y el pensamiento.